Póngale mucho ojo a esta entrevista que vamos a tener, por cierto. Vamos a seguir hablando del tema geopolítico, lo que ha pasado en el Perú más adelante con un especialista en esa materia. Pero digo, póngale mucho ojo a esta entrevista porque, claro, estamos en la antesala del feriado. Hay una serie de recomendaciones que debemos tomar en cuenta si vamos a salir desde nuestras ciudades de residencia a otros sitios para pasar este feriado de Semana Santa. Y claro, tomar los recaudos en el manejo del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Álvaro Guzmán, el doctor Álvaro Guzmán es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, ya visita nuestra mesa de trabajo. Qué gusto, bienvenido, buenos días. Bienvenido, director. Buenos días, mis estimados contertulios. Sí, efectivamente se viene un nuevo feriado en el Ecuador y conjuntamente con diferentes entidades encargadas del transporte y el control de vías, hemos generado una serie de planes y estrategias para este feriado. Sin embargo, creo que es importante mencionar antes lo que se viene haciendo en temas de tránsito y transporte para que la ciudadanía tenga confianza principalmente en el uso del transporte inter e intraprovincial. Nosotros hemos venido trabajando de manera muy cercana con todas las operadoras de tránsito, identificando aquellas que tienen un perfil de riesgo más elevado para conjuntamente hacer estrategias que mejoren el servicio que prestan. Esto nos ha dado un excelente resultado, no solamente para los feriados, sino en general durante la operación de estas operadoras, sino que se siente mucho más en los feriados porque el número de unidades que circulan en estos días es mucho más elevado. Solamente para que ustedes tengan una idea, en carnaval de este año hubo un incremento del 46% de frecuencias con respecto al carnaval del año pasado. Esto se da primero porque en los feriados sale mucho más gente y porque ha habido una recuperación económica y la activación turística se siente en los feriados. Entonces, es importante que la ciudadanía sepa que venimos trabajando conjuntamente con las operadoras para que sus modelos de operación sean más seguros. Esto también se ve en que en los últimos feriados no hemos tenido muertes que lamentar en accidentes de tránsito. Pero esto no tiene que ver, o sea, estas operaciones conjuntas no tienen que ver únicamente con los controles que se hace, digamos, durante los días del feriado, sino el trabajo previo. Exactamente, a eso me refería, es un trabajo previo. ¿Y de qué consta ese trabajo previo que vienen ustedes haciendo con las operadoras, director? A ver, como lo habíamos mencionado en algunos programas, en algún programa anterior que estuvimos aquí, terminamos de implementar el proyecto Transporte Seguro, que son los kits de seguridad que están en las unidades. Estos equipos nos permiten hacer principalmente un monitoreo constante de todas las unidades de transporte público, pero tan importante como eso es todos los datos que se generan a través de estos sistemas. Entonces, estos sistemas nos permiten a nosotros identificar cuáles son las operadoras con un perfil de riesgo más elevado, en qué horarios, en qué vías e incluso qué conductores. Eso nos permite actuar directamente en las operadoras que tienen un perfil más elevado, en las vías que pueden ser más peligrosas y con los conductores que podrían presentar algún riesgo. Entonces, conjuntamente con ellos hacemos estrategias para mejorar esto. Y no solamente con las operadoras, sino con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en las vías que tienden a tener mayores accidentes, ponemos más controles, señalética, iluminación o lo que se requiera dependiendo de las causas que generan que esas vías sean más peligrosas. Usted hace segundos hablaba de que se analiza el perfil de riesgo de cada operadora. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? A ver, con la información que se levanta a través de los kits de seguridad, nosotros podemos saber cuáles son aquellas operadoras que tienden a exceder más la velocidad, más la velocidad, en qué tramos, en qué momentos. Eso nos permite a nosotros generar un ranking de cuáles son las operadoras que más posibilidades tienen de generar un accidente a causa del exceso de velocidad. ¿Cuáles son las operadoras que más incurren en infracciones? También, claro. Eso también, exactamente. Pero no necesariamente son infracciones, pero sí nos da un perfil de comportamiento. Y a esas operadoras nosotros estamos interviniendo en operación. ¿Qué significa la intervención en operación? Ir a ver cómo están sus operaciones internas, sus sistemas de control interna, cómo es el trato al talento humano y demás. Trabajamos con ellos para mejorar esos modelos de gestión y eso se ve reflejado en la seguridad en las vías.
Se sigue también enviando un funcionario de ANT en los viajes, o sea, va, compra el pasaje, se sube y verifica cómo va la velocidad y tal. ¿O? A ver, los funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito no tiene agentes. Ya. Entonces nosotros, si bien ya es una política de la Agencia Nacional de que todos los funcionarios en los feriados utilicen transporte público. Y eso se ve evidenciado incluso en las redes, que los funcionarios, incluso el jerárquico superior, viajamos a nuestros destinos en transporte público. Esa es una forma de hacer control, pero a lo que usted se refiere es solo a los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, porque para poder sancionar necesitamos que sea un agente encubierto el que hace este viaje. Y sí lo hacemos, y en los feriados es cuando más se acentúa esto. Estamos dialogando con el doctor Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Déjeme aprovechar su presencia y le quiero trasladar una inquietud que nos había escrito previamente una oyente a propósito de la presencia de nuestro invitado. Estaba, digamos, alertando sobre lo que desde la óptica de nuestra audiencia ocurre muchas veces en los feriados. Nos había escrito Beatriz Rivera y nos decía lo siguiente: sería bueno analizar el alza de pasajes en el transporte interprovincial. En cada feriado los transportistas abusan de la necesidad de la gente que desea viajar. No hay ley de defensa del consumidor ni autoridad que haga respetar los precios. $4 o $5 incremento por pasaje de Quito a Machala no es más que un abuso. ¿Qué le parece a usted esta reflexión que hace el oyente? A ver, aquí hay que tener bien claro que durante los feriados se generan salvoconductos y frecuencias extras. ¿Qué significa eso? Que como hay tantos usuarios que salen, nosotros necesitamos incrementar el número de buses. Y cuando se da este servicio, porque van los buses llenos y tienen que regresar vacíos, porque en la mitad del feriado no necesariamente, la norma les permite a las operadoras de transporte interprovincial incrementar hasta un 50% más del valor del pasaje. Entonces lo importante sería comprobar que no exista un incremento por sobre este 50%. Eso no sabía, le cuento. Pero esa es la norma. Entonces, en las frecuencias extras, las frecuencias extras permiten un incremento de hasta 50%. O sea, si el pasaje normal en frecuencia habitual cuesta $10, la frecuencia extra podría costar hasta $15. Hasta $15. Pero no más allá de $15. No más allá de eso. Y ahí es cuando se debe hacer una denuncia o un reclamo. Y en épocas excepcionales, es decir, un feriado, por ejemplo, que es Sí. donde existe la necesidad de contratar más unidades o de... Exactamente, en los feriados y en algunos fines de semana también se da este fenómeno. Ahora, director, los usuarios del transporte público, digo, porque esto también tiene que ser una cuestión de corresponsabilidad, los pasajeros, cuando notan alguna irregularidad, que el chofer va al teléfono o que hay exceso de velocidad, tienen la posibilidad de denunciar. ¿Cómo? Aquí hay dos canales muy importantes. Uno es la aplicación del ECU 911, donde uno se la puede bajar a través de las diferentes tiendas de aplicaciones en los teléfonos, y el otro es directamente llamando al 911. Aquí se pueden hacer las denuncias, y nosotros principalmente en los feriados estamos coordinados tanto con el ECU como con la plataforma de gestión de la Agencia Nacional de Tránsito para actuar inmediatamente. Aquí es sumamente importante que los usuarios se fijen en la placa del vehículo antes de subirse a la unidad, y que cualquier irregularidad la denuncien, principalmente excesos de velocidad y el uso del teléfono celular de algún conductor. Yo tengo una inquietud adicional. ¿La ANT está encima de la Comisión de Tránsito del Ecuador o son dos instituciones paralelas? Las dos somos adscritas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y somos autónomas. Sin embargo, existe una coordinación constante. El director de la Comisión de Tránsito del Ecuador es designado por el director de la Agencia Nacional de Tránsito, pero son autónomas financieramente y administrativamente. Pero la CTE está debajo de la ANT. Es por un tema de que nosotros somos el ente rector de regulación. Correcto. Y ellos son control. Entonces nosotros generamos la regulación que ellos tienen que controlar. Por acá también nos escriben, un asiduo oyente, nos dicen, ¿qué se hace con los buses que carecen del denominado kit de seguridad? Porque se señala, habrá buses seguramente que no tienen kit de seguridad. A ver, todos los buses que ingresaron al Ecuador hasta marzo del 2017 constan con un kit de seguridad. Las unidades nuevas que no tienen kit que han ingresado efectivamente, hay algunas que no tienen el kit de seguridad,
¿Qué se puede hacer ahí? Ahí lo que es importante es que si es que ven alguna irregularidad, se comuniquen al ECU 911. De cualquier forma, nosotros desde la Agencia Nacional de Tránsito ya hemos emitido una resolución que obliga a las unidades nuevas a ingresar al Ecuador, que ingresen con un kit de seguridad que se conecte a la plataforma del ECU 911. Aquí hay que ser claros. Así como hay algunos buses que no tienen porque son muy nuevos, también hay algunos kits de seguridad que eventualmente no estén funcionando porque son máquinas, son como un celular que el rato menos pensado deja de funcionar. Pero ¿cómo controlamos eso? Lo que nosotros hacemos es hacemos un control a la salida de todos los terminales de todos los terminales. Aquellos buses que tengan todo en regla, es decir, estén con su matriculación, con su revisión técnica vehicular, con los puntos del conductor y con el kit de seguridad activado, ponemos un sticker. Ese sticker le alerta a todos los agentes de la vía que ese vehículo ya ha sido revisado y que está con todo en regla, que no le molesten en la vía. Eso es sumamente positivo para el usuario porque ya no hay esas interrupciones sin sentido en la mitad de la vía. Pero también alerta a los agentes con los buses que no tienen un sticker, que sí necesitan hacerles un seguimiento más cercano, digamos. Entonces, los buses que no tienen el kit de seguridad sí tienen un control en las vías más directo. Correcto. Por acá también me escribe Karen Aro, la señora Karen Aro, y me dice: ¿en qué se basan los controles a los neumáticos de los buses? Se ha visto que lo hacen con un esfero o un palo y les dejan salir de las terminales. El año pasado una unidad que pasó el control así se accidentó unos kilómetros más adelante. Bueno, lo que se revisa es el labrado, que tengan un labrado mínimo de seguridad que permita a esa unidad hacer que funcione las llantas en el momento que hay que frenar, que tenga la adherencia necesaria a las vías. Sí, puede ser que utilicen alguna herramienta no convencional, digamos, pero lo importante es que se fijen que tienen un labrado mínimo para poder circular. Nos preguntaban también sobre el tema de los radares. Y estos que se han ubicado en la provincia del Carchi. Acá justamente José Sosa menciona de los radares de los que fuiste víctima también. Claro, el de San José de Huaca menciona. A mí también me pasó algo sobre eso que le contaba fuera de micrófonos a nuestro invitado, pero justo un oyente, José Sosa, nos había escrito sobre el tema de los radares en la provincia de Carchi, por ejemplo, y las lógicas de los radares. ¿Quién regula el tema de los radares? ¿Qué está pasando acá en Huaca, provincia de Carchi, por ejemplo? A ver, aquí hay que dejar claro, la Agencia Nacional de Tránsito no tiene radares. La Agencia Nacional de Tránsito no pone radares. Ponen los GAT. Ponen o los GATS o la Comisión de Tránsito del Ecuador. Yeah. Estos de Huaca fueron puestos por los GATS, por la Mancomunidad del Norte. Efectivamente se puso al ingreso y a la salida de Huaca. ¿Por qué? Porque sí es un punto sumamente conflictivo, si bien es red vial estatal, pasa por un área sumamente poblada donde hay constantes intercambios del un lado al otro de ciudadanos que viven en el un lado y se educan en el otro, que la tienda está en el un lado y viven en el otro lado, y han habido muchos accidentes, incluso con muertes en ese espacio específico. Hay que decirlo, esos radares, mientras estuvieron esos radares, porque por los transportistas principalmente de la provincia del Carchi hicieron fuertes denuncias y tuvieron que retirarse temporalmente esos radares. Pero hay que decirlo, durante el año que han estado esos radares ahí, no han habido muertes ni accidentes de tránsito fuertes que lamentar en ese específico espacio. Es decir, los radares sí son eficientes en ese sentido. Ahora, hay que revisar el valor de las multas, que eso está establecido en el COIP. El valor de la multa es un salario mínimo vital, que a mí, en lo personal, me parece que es muy elevado, que torna ya el radar insostenible socialmente. Es excesivo el tema. Creo que se tiene que revisar el valor de la multa en el COIP para nosotros para que se puedan mantener estos radares, pero cobrando multas que sean más razonables, exactamente. Porque el radar no es malo, el radar realmente es una herramienta que ayuda a disminuir accidentes. Hay críticos al sistema de los radares, doctor, y yo me sumo a esas críticas. También soy víctima de esos radares todo el tiempo.
Yo también. A mí me parece que es una medida recaudatoria más que preventiva, la verdad. Y yo no sé si en algún momento se lo habrá replanteado la autoridad de tránsito, pero me parece que es una medida estrictamente recaudatoria. Yo creo que efectivamente hay que revisar los valores que están establecidos en el COIP, porque puede tornarse, como usted dice, completamente recaudatorias, pero sí hay que dejar claro que son una herramienta sumamente efectiva para reducir los accidentes y las muertes de tránsito en las vías. Dos cosas finales con nuestro invitado, porque tenemos mucha interacción de la audiencia. Nos escribe acá Vinicio y dice, ¿en qué artículo de la ley se establece el incremento del 50%? Porque claro, para mí también ha sido una revelación lo que comenta nuestro invitado. ¿Dónde está la regulación de ese aumento del 50% para esas frecuencias extras? Eso no es una ley, es una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, que no tengo el número exacto, pero es una resolución. Pero sí, es una normativa de la Agencia Nacional de Tránsito que permite, pero hay que entenderlo por qué. No es de locos que se generó esto cuando se generó. En los feriados se necesitan unidades que salen llenas, pero que regresan vacías. Entonces sí tiene un costo adicional la operación de esas unidades, por lo que se permite que suban hasta un 50%. La cosa es que hay que controlar para que no haya abusos. Exactamente. Es que en el sector del transporte, digamos, funciona eso de la oferta y la demanda, funciona distinto. Hay temporadas altas, ahí los precios sin duda suben, ¿no? Pasa lo mismo con los tickets aéreos. A ver, por lo menos si es que las unidades salen de los terminales, no hay subida de precios fuera de este 50% del que hablamos, porque en los terminales todas las operadoras están conectadas al sistema del terminal que controla que se cobre lo que efectivamente está permitido. Correcto. Lo último, Pablo Araujo me escribe y dice, preguntar por favor sobre si hay cupos para el beneficio del 50% para adultos mayores, personas con discapacidad y niños. Sí, eso se tiene que respetar, eso sí también está en la ley, eso es una normativa vigente que los estudiantes y las personas de tercera edad y las personas con algún tipo de discapacidad que tengan el carnet del CONADIS tienen el descuento del 50% en las tarifas. Señor director, ¿alguna recomendación final para este feriado desde la NT? Sí, por favor. Aquí lo importante es que lleguemos a nuestros destinos, que tengamos unos días de descanso, que sean de alegría, de felicidad, que no tengamos muertes que lamentar. Revisemos nuestros vehículos antes de salir y si es posible, es preferible que viajemos en transporte público que en vehículos particulares. El transporte público es la forma más segura y eficiente de movernos en la red vial estatal. Correcto. Doctor, gracias por el Muy amable, director. Gracias. No le cogen los radares. Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en nuestros micrófonos. 7:05 en la primera.